hablamos de la medicina china, normalmente empezamos de la teoría básica. Empezamos de la teoría básica, por ejemplo, de la teoría de Yin y Yang, de los 5 elementos, etc. Pero a mí me gustaría comentarla a través de los tratamientos. Es decir, empezamos a ver los tratamientos y luego vamos a ver, digamos, normas características de medicina china y luego vemos los diagnósticos, los métodos de diagnósticos y al final vamos a ver un poco la teoría básica de medicina china, ¿vale? Podéis ver que y la diapositiva puede salir un poco a nivel académico, pero lo vamos a presentar de una manera más fácil para entender. No me he presentado, perdón. Bueno, soy Yue, ¿vale? Me llamo Yue. Soy la profesora de la Escuela Superior de Medicina Tradicional China. Estoy en el centro de Valencia. También soy la doctora de nuestra clínica Juan de Medicina China y Acupuntura. Sí. Ahora, hay un documental para así se ve mejor. Hay un documental que se llama The Taste of Chinese Medicine, es decir, el sabor de medicina china, que habla de las hierbas, habla de las materias médicas de medicina china. Es un documental muy bueno y muy interesante, lo podéis encontrar en el YouTube. Creo que la segunda temporada ya ha salido con subtítulos en inglés, así que se puede entender bastante bien. ¿Vale? Aquí lo utilizo un folleto, es un folleto de publicidad de ese documental. Podemos ver que a la derecha de la imagen vemos unos cajones, es un armario grande y luego hay varios cajones, ahí se guarda las hierbas de medicina china. Digamos, materia médica también, las hierbas. Entonces se ve que hay algunos cajones que salen las hierbas por ahí y se hace una imagen conjunto con las montañas. Es decir, muchas hierbas crecen en las montañas que son silvestres. Entonces hay una persona que va a subir a la montaña para coger las hierbas. ¿Vale? Entonces, para dar una imagen de la fitoterapia de la medicina china, para quien tenga interés para conocer más de ese aspecto. Este documental es muy interesante. Y luego, como he dicho, vamos a empezar de los tratamientos. Vamos a empezar de los tratamientos de medicina china. Hay muchos tratamientos. En principio, lo que vamos a utilizar más, lo que utilizamos más son fitoterapias, lo que hemos dicho con las hierbas, con las plantas, que se puede preparar una preparación, o también hay comprimidos que ya está fabricado en presentaciones de pérdidas, píldoras, polvos concentrados, diferentes presentaciones, pero los ingredientes son las hierbas. ¿Vale? Y luego acupuntura será la técnica más conocida digamos, en los países occidentales o en Europa, ¿vale? Que para hacer un tratamiento de medicina. La acupuntura yo creo que es la más reconocida, la más aceptada, están más aprobadas los efectos, ¿vale? Por OMS, etc. Y luego la moxibustión es otra técnica, lo utilizamos mucho, lo combinamos con la acupuntura. Entonces siempre hablamos acupuntura y moxibustión juntos, ¿vale? El Zhenjiu, acupuntura y moxibustión. Y luego, aparte de eso, también tenemos las ventosas, tenemos electroacupuntura, tenemos dietoterapias,
es decir, la dieta, que hacemos una dieta específica para tratar patologías, para regular energías de los pacientes, la quimioterapia. Y luego también tenemos los ejercicios de Qigong, de Tai Chi, eso ya es otro aspecto. Y también tenemos el masaje chino, que se llama Huina. Entonces, es decir, tenemos un sistema muy complejo y completo de los tratamientos, ¿vale? Desde vía oral y luego desde la relajación de manuales, a diferentes técnicas, ¿vale? De la dieta hasta los ejercicios y trabajar a nivel física, emocional, etc. Entonces, eso son los tratamientos, digamos, principales de medicina china. Después de ver los tratamientos, podemos observar aquí esa parte, digamos, de las hierbas, de la acupunción, y luego esa parte de la acupuntura, y luego de abajo podemos ver que son moxibustión, ¿vale? Con la moxa directa, y luego la moxa con la aguja. Entonces, la aguja caliente son diferentes técnicas de acupuntura y moxibustión. Después de ver los tratamientos, vamos a ver los métodos de diagnósticos de medicina china. ¿Vale? Como medicina china es muy diferente que la medicina occidental, no es como medicina occidental, necesita hacer análisis, hay que hacer exploraciones, ¿vale? Necesita hacer muchas pruebas para diagnosticar y tiene sus criterios definidos claramente para diagnosticar una patología, y antes de realizar un tratamiento necesita un diagnóstico claro. Medicina china lo hacemos a través de los cuatro métodos, ¿vale? Los cuatro métodos lo llamamos es decir, observación, auscultación y olfacción, interrogatorio, y por último pulso y palpación. ¿Vale? Entonces, esto es para que... Algú perquè tingui que mirar el mòbil, la mira pero seguramente conoce de estos cuatro métodos diagnósticos de medicina china. ¿Vale? Y luego, claro, debajo de cada método podemos comentar un poco lo que vamos a estudiar. Es decir, si queréis estudiar, profundizar y medicina china, claro, empezamos con la teoría básica y luego llegamos a diagnósticos. ¿Vale? Podemos ver observación, hay que observar todos los aspectos, pero claro, ahora vamos a comentar uno muy específico, que es la lengua. ¿Vale? Y luego los de auscultación y olfacción, es decir, escuchar, ¿vale? Oler, todo eso lo necesitamos utilizar para hacer diagnóstico, y el interrogatorio, eso sí que es parecido a medicina occidental, para sacar la historia clínica tenemos que hacer un interrogatorio. Y por último, el pulso y palpación, esto también es muy típico muy característica de medicina tradicional china. Palpación también lo tiene en medicina occidental, ¿vale? Pero tomar el pulso, eso sí que es lo más característico de medicina china. Y ahora vamos a comentar, por ejemplo, una parte de la observación, como hemos visto los cuatro métodos, ¿vale? Vamos a ver una parte importante de la observación, que es observar la lengua. En la consulta, primero hacemos interrogatorio a los pacientes y luego normalmente pedimos a los pacientes que saquen la lengua, ¿vale? Tenemos que mirar la lengua. Entonces, muchas veces los pacientes nos preguntan ¿por qué? ¿De qué sé de mi lengua? ¿Qué te dice de mi lengua? ¿Vale? Entonces, claro, es como hemos dicho, que es una parte importante de uno de los métodos para hacer el diagnóstico, que es la observación. ¿Vale? Es que de la lengua, en diferentes zonas de la lengua, están relacionados con nuestros órganos. Fijaos aquí, el concepto de los órganos también es
a nivel de conceptos de medicina china. Luego os voy a explicar un poco, porque no es simplemente la idea del concepto anatómico. Es decir, en esa parte sí que es diferente que medicina occidental, ahí tiene el nombre parecido, los nombres son los mismos, pero claro, luego el concepto es diferente, ¿vale? Lo vamos a explicar más adelante. Podemos imaginar la lengua, se puede sacar para observar, evidentemente, y luego se mete dentro. Es decir, podemos observar a través de la lengua, depende de su color, el cuerpo de la lengua, la capa, cómo tiene la capa, ¿vale? Y luego las venas sublinguales, ¿vale? Como hemos dicho. Podemos ver por aquí si es la punta, si es la punta de la lengua, está relacionado con el corazón, ¿vale? Y luego, después de la punta, esa parte está relacionada con el pulmón. Y luego, en el centro de la lengua está relacionado con el bazo y el estómago. Y luego, al fondo, a raíz de la lengua, está relacionado con el riñón. A los dos lados está relacionado con la vesícula. ¿Vale? Eso para que tengáis una idea, es decir, con que miramos de la lengua, desde la observación de la lengua, cómo hacemos un diagnóstico. ¿Vale? Es decir, claro, dependiendo de cada zona de la lengua, está relacionados con los órganos. Entonces nos ayudará a hacer un diagnóstico. Por ejemplo, si la punta tiene un poco rojo, tiene un color un poquito rojo, podemos sospechar, a lo mejor, ahí le digo a lo mejor, porque luego habrá que combinar con los síntomas, los signos, hay que comprobar con el curso, con los factores, la influencia, etc. Pero a lo mejor si tiene la punta de la lengua un poquito rojo, puede ser que esta persona que tiene preocupaciones, ¿vale? Porque lo llamamos el fuego del corazón. Tiene algo que se puede llamar nerviosa, etc. ¿Vale? Digo que posiblemente luego tenemos que comprobar con otros factores. ¿Vale? Y luego las venas sublinguales también podemos observar si se quedan más engrosadas, más hinchadas, de color más morado, etc. Todo está relacionado con nuestros diagnósticos. Aquí pongo un ejemplo de si fuera una lengua normal, digamos normal, hoy en día es muy difícil encontrar una lengua normal de una persona que está relativamente sana, muy difícil, ¿vale? En general será una lengua que tiene un color rosado, ¿vale? Una lengua rosada con una capa fina y blanca, más o menos. Eso ya es una lengua normal. Entonces ahora vamos a ver si hay alguna alteración, algún cambio. Por ejemplo, en estas fotos que podemos observar que la mayoría de estas tres fotos de la lengua, bueno, no sé si se ve muy bien a través de esta pantalla, que tienen un color más pálido. Es decir, que no son tan rosadas como la foto anterior. Entonces, si fuera un lengua, un cuerpo de lengua con un color pálido, ¿qué significado? ¿Qué significa con el tienes? Es decir, que no está señal a diagnosticar. Pues suele ser por insuficiencia y por frío. Para eso ya también luego lo vamos a comentar, lo de exceso e insuficiencia. Para eso, para que hagáis una idea. Pues si vemos a alguien que tiene la lengua más pálida, en medicina china, podemos decir que a lo mejor es por la insuficiencia de sangre, ¿vale? La insuficiencia de chi y de yang son las sustancias importantes, también puede ser por frío. Entonces, si relacionamos con medicina occidental, puede ser que esta persona tiene anemia. Puede ser tener anemia, puede ser que tiene cansancio, ¿vale? Puede ser que tiene frío. Por eso el color de la lengua no se presenta rosada, se presenta un color más pálido, ¿vale? Y luego, claro, tenemos que combinar, como hemos visto, las lenguas más delgadas, más hinchadas, más húmedas, con marcas dentales. Lo que podemos observar por aquí.
cada uno es distinto, ¿vale? Entonces, luego también habrá más combinaciones para confirmar y para hacer un diagnóstico más concreto, ¿vale? Pues si solamente es marina, más bien insuficiencia de pero luego si es paella seca, sangre, o si es paella salada húmeda, pues insuficiencia de llaves. Entonces, eso nos ayuda a concretar nuestro diagnóstico. ¿Vale? Eso para que hagáis una idea, no va a hacer falta entenderlo todo desde el día 1, eso será muy difícil. ¿Sabes si pregunta? He escrito un comentario a Pablo y luego os dejo de contacto, os dejo contacto de Pablo, que es nuestro director de la escuela, ¿vale? Su correo y su número, y luego en los últimos 10 minutos que viene aquí para resolver dudas, etc. Seguimos. Como hemos dicho, los 4 métodos de diagnósticos, las más características de tomar pulso y palpación, de tomar pulso. Ahora vamos a ver un poco de la palpación. Eso todo palpamos. Yo sé que se parece mucho a la medicina occidental cuando hacemos una exploración física, ¿vale? Pero lo de tomar pulso, esa foto que podemos ver, a ver, que tomar pulso, esto es característica de medicina. Yo creo que todo el mundo lo conoce, este gesto, cuando ve a alguien que está tomando el pulso, ¿vale? La pregunta es, ¿qué palpamos? ¿Qué estamos palpando? Bueno, estamos palpando la arteria radial, ¿vale? En esa zona. Y luego colocamos los 3 dedos, los tres dedos, ¿vale? El índice, corazón y anular, en 3 posiciones, ¿vale? En tres posiciones. Entonces, es como lo que hemos visto en la lengua, cada zona se relaciona con un órgano. Aquí, en las diferentes, hay 3 posiciones de la mano izquierda y tanto en la mano derecha. ¿Vale? En cada posición se relaciona con unos órganos, ¿vale? Y luego, en la última posición, la tercera posición, se relaciona con la energía del yin y del yang. Entonces, desde ahí tenemos otro tipo de relación de los órganos con las energías a través de tomar el pulso, ¿vale? Más o menos es la idea, y luego tiene diferentes maneras para palpar, si es por la posición o si es por la profundidad, lo que palpamos. Os pongo un ejemplo para que lo intentáis un poquito, ¿vale? El pulso, ¿vale? Lo que podemos notar de la calidad del pulso debajo de lo que palpamos, debajo de la piel, lo que palpamos, la circulación de la sangre, ahí sí que es, ahí es la energía que se refleja, la energía sin sangre. Y luego más abajo palpamos, como hemos dicho, que se relaciona con las 3 posiciones de cada mano, con diferentes órganos. Entonces, está corazón, pulmón, vaso estómago y cada riñón, y cada órgano tiene sus funciones. Entonces, esa función debería reflejar en la circulación de sin sangre, las energías importantes. Entonces, es decir, debajo de nuestros dedos debemos notar esa energía, cómo está circulando, ¿vale? Para ayudarnos a hacer el diagnóstico y diferenciar el síndrome. Entonces, primero, es como lo de la lengua, pues lo mismo, primero tenemos que saber para hacer un curso normal, sano, es decir, no está circulando a nivel muy superficial, tampoco muy profundo. Entonces, cuando palpamos ese nivel superficial, presionamos y luego presionamos mucho, hay esos diferentes niveles, y si está circulando, se nota en el nivel medio, está bien, ¿vale? Y luego, claro, hay diferentes técnicas para el pulso, ¿vale? Hay que notar, cuando hay nivel profundo tampoco no se pierde esa fuerza, ¿vale? Y la textura debajo del dedo, la pulsación,
¿vale? Todo esto, el ritmo del curso. Aquí os pongo el ejemplo de un tipo de curso que lo llamamos curso de Esparadizo, ¿vale? Para aprender los cursos que tenemos en las poesías, para entenderlo mejor, porque la medicina china, digamos, es una ciencia que tiene más de 2000 años de historia, entonces todas esas teorías clásicas que vienen de hace muchos años. Entonces tenemos esa poesía para describir un curso de Esparadizo. Quiere decir lo que notamos debajo de nuestro dedo es como velas rodando en un plato de jarra. Al principio un poco difícil para entenderlo, pero después de hacer muchas prácticas lo vais a entender perfectamente. Es decir, lo que se nota es la sensación suave y de forma redondeada, ¿vale? Debajo del dedo, ¿vale? No existe sensación seca, no es como tiene un ritmo irregular, así no es pequeñito, no es débil, no es profundo. ¿Vale? Entonces, si notamos ese curso de Esparadizo, nos puede implicar, por ejemplo, puede ser patológicos, pero también puede ser funcionales. ¿Vale? Pues en muchos casos puede ser por la acumulación de humedad o la intención de alimentar, es decir, es un curso de exceso, ¿vale? de exceso. ¿Vale? Pero también lo podemos ver en casos de mujeres embarazadas, por ejemplo, o hombres jóvenes con mucha fuerza, con mucha energía, es decir, curso de Esparadizo también significa una abundancia de la energía. Es normal que parezca en las embarazadas o en los jóvenes o fuertes o mucha energía. Por otro lado, también puede ser de exceso, es decir, hemos dicho de una intención de los alimentos y también puede ser acumulación de calor, de humedad, exceso de calor. ¿Vale? Entonces, es un ejemplo del curso que lo preparamos y luego lo relacionamos con su patología y luego nos ayuda a llegar a un diagnóstico de síndrome. ¿Vale? Y para comparar, ese curso que se llama el curso rugoso, es como a contrario que hemos dicho del curso de Esparadizo. Hay como un cuchillo pequeño raspando la corteza fresca de una caña de pan. Lo podéis imaginar un poco ese gesto, es decir, que pero tanto en llegar como irse, entonces es irregular la onda con la fuerza. ¿Vale? Entonces, totalmente, es el contrario, digamos, el curso contrario que lo que hemos visto antes, lo de Esparadizo, que viene y se va suavemente, forma redondeada, ¿vale? Entonces, diferente. Y ese curso también tiene un significado diferente. Eso ya lo vais a estudiar y ya ahora solamente nos vemos un poco la estructura de la enseñanza. ¿Vale? Aquí, después utilizamos la combinación de los 4 métodos de diagnóstico. A mí me gusta mucho, estos son los folletos de este documental. Podemos ver que el primero que tiene un ojo, ¿vale? Que es la observación. ¿Vale? Lo que pone ahí es una herramienta para moler las hierbas. ¿Vale? Y luego el segundo, hemos dicho que es lo de olfactación y auscultación. Podemos observar que ha puesto una hierba que tiene la forma de la oreja, ¿vale? Y luego tenemos el interrogatorio, ha puesto una hierba que tiene la forma de los labios. Y por último tenemos el curso de palpación, que ha puesto una hierba que tiene la forma de nuestras manos, ¿vale? A través de los 4 métodos de diagnósticos, ahora lo que tenemos que hacer es llegar a diferenciar el síndrome y discutir tratamiento. Se llama Bienzhong-Ren-Zhi, y me decía en chino. Este punto es lo más característico. Este punto es lo más característico de medicina china. Como si me preguntáis cómo se diferencia entre medicina china y medicina occidental, pues será este punto. Os voy a explicar por qué. Porque aquí ya
voy a introducir dos conceptos. Hay dos conceptos que es el luego os voy a explicar qué significa esto y pongo ejemplos también. Eso significa la misma enfermedad, la misma patología, lo vamos a tratar en diferentes maneras, con diferentes tratamientos, porque tiene diferentes síntomas, lo llamamos síntomas, ¿vale? Y diferentes patologías o enfermedades lo podemos tratar con el mismo tratamiento. ¿Por qué? Porque comparte el mismo síntoma. ¿Vale? En chino se llama chong, ¿vale? En español se llama síntoma. Eso es lo más característico de medicina china. Ahora pongo el ejemplo. Por ejemplo, en una patología como gastracia, como dolor de estómago. Todo el mundo lo conoce, dolor de estómago. Vale. Puede tener diferentes, según sintomatología principal y su lengua y el uso de cada caso, de cada paciente. Podemos primero aplicar los 4 métodos que hemos dicho, claro, porque aquí ya hemos sacado la información, ¿no? A través de utilizar los 4 métodos de observación, de locatorio, lengua, pulso, etc. Entonces, tiene diferentes síndromes para una gastracia, aunque sea de la misma enfermedad. Puede ser por retención alimentaria, puede ser por instancia de sangre, puede ser por insuficiencia de estómago. Todo eso son términos de medicina china. Lo vais a estudiar en primer, ¿vale? En diferenciación de síndromes. Es decir, son diferentes síndromes, presentan diferentes síntomas, signos, la lengua y el pulso también son distintos. Por eso tenemos diferentes tratamientos, ¿vale? Es decir, aunque todos esos casos son gastracia, dolor de estómago, pero dependiendo de su síndrome, si es por acumulación alimentaria, bueno, yo tengo que utilizar esta píldora para preservar la anatomía que toma, ¿vale? Pues si fuera otro síndrome, si fuera lo que está sin sangre, con ese tratamiento ya no le vale, porque no es su caso. No sé si me explico bien. No es como medicina occidental, pues, si tú eres estómago, tiene algo acidez, bueno, tomar omeprazol para todo el mundo. Pero en medicina china no es así. Tenemos que utilizar los 4 métodos y luego la diferencia de síntomas. Luego vamos a discutir los tratamientos para cada uno. Por eso digamos, en la medicina es un tratamiento bastante personalizado. Por eso tiene mejores casos, porque se concentra en cada caso y hacemos modificaciones, personalizamos los tratamientos. ¿Vale? Eso. Y si fuera un síntoma, si es por insuficiencia de estómago, en este caso, claro, para acumulación alimentaria, eso también ya no le sirve, porque no es síndrome, no se coincide, no se va a encontrar mejor como un tratamiento equivocado. ¿Vale? Eso es lo que hemos dicho, el primer principio, que si es la misma patología, es la misma enfermedad, podemos tener diferentes tratamientos, porque tiene diferentes síntomas, no son los mismos. ¿Vale? Y el segundo que hemos dicho, que son las diferentes patologías. Que son diferentes patologías, pero lo tratamos con el mismo tratamiento. Ahora, vale. Entonces aquí podemos ver que son diferentes enfermedades, diagnósticos en medicina occidental, síndrome de poliomielitis, insomnio, depresión postprandial, etc. Hay muchos artículos que lo podéis consultar también, ¿vale? Es decir, cada enfermedad, cada patología tiene diferentes síntomas, ¿vale? Como hemos dicho, como
gastralgia, tenéis un síndrome, y estas patologías también. Pero si veis, si comparten el mismo síndrome, que será estancamiento del hígado, ¿vale? Que es decir, este síndrome parece en diferentes enfermedades, así que podemos utilizar el mismo tratamiento. No sé si me explico más o menos la idea, ¿vale? Es decir, el síndrome es lo más importante para medicina china, ¿vale? Es decir, diferenciar el síndrome y luego discutir los tratamientos, ¿vale? Entonces podemos observar que el diagnóstico en medicina china y medicina occidental, que el enfoque es diferente y luego los tratamientos también tienen una gran diferencia, ¿vale? Ahora, como ya hemos visto más o menos los tratamientos de medicina china, los 4 métodos de diagnóstico y luego, muy importante, la diferencia de síndromes, ¿vale? Ahora sí que voy a introducir un poco la teoría básica. Esta imagen seguramente que he visto todo el mundo, ¿vale? Es dibujos de Tai Chi, lo voy a llevar de Tai Chi, o de los peces, ¿vale? De Yin y Yang, ¿vale? Vamos a ver un poquito la teoría de Yin y Yang. Es decir, que son lo que habla de Yin y Yang, lo que habla son dos fuerzas opuestas. Es decir, siempre tiene que tener dos cosas para comparar, porque si no, no puede decir que la silla o la mesa, eso no tiene sentido. Entonces, tienen que ser dos fuerzas opuestas y también son complementarias, son dinámicas y transmutables, independientes y relativas, ¿vale? Entonces, lo que habla es el relativismo de los fenómenos de las cosas. Y los ejemplos que pongo aquí, que creo que no es fácil de entender, la tierra, el cielo, noche, día, oscuridad, luz, frío, calor, entonces siempre son pares, ¿vale? Es yin o yang. Y luego dentro de cada cosa se puede dividir más, ¿vale? Se puede dividir más, por ejemplo, como os he dicho, día y noche, y luego podemos dividir más de esa hora otra de la madrugada y luego de la madrugada a las 12, podemos dividir más, ¿vale? Que si hay dos fenómenos para comparar siempre, se puede dividir entre yin y yang, como agua, un vaso de agua de 30 grados o de 60 grados, si se puede comparar, sí que podemos decir yin y yang, ¿vale? Y luego, como esa teoría también es del taoísmo y luego de la filosofía antigua china, entonces desde ahí lo vamos a aplicar en las teorías de medicina china, es decir, en nuestro cuerpo, en nuestros órganos, en la anatomía, la física, ¿vale? La patología, todo, vamos a necesitar esa teoría como principio, ¿vale? Todo eso, las normas, las leyes de equilibrio dinámico, transformación, lo vamos a entender y lo vamos a utilizar en lo que he dicho, en todos los aspectos que está relacionado con medicina china, ¿vale? Es decir, no solamente anatomía, luego fisiología también, una parte es la función, otra parte es material, ¿vale? Luego las patologías también, exceso, insuficiencias, y lo que hemos dicho de los diagnósticos, tratamientos, ¿vale? En principio lo que queremos conseguir es un equilibrio, ¿vale? Es un equilibrio del cuerpo, de nosotros mismos, equilibrio también, adaptación a nuestro ambiente alrededor. Entonces pongo un ejemplo fácil para entender. Podemos ver aquí, hay una línea, hay diferentes líneas, una línea de insuficiencia, es decir, si pasa esta línea ya tiene insuficiencia, hay una línea de exceso, es decir, si supera esa línea tiene exceso de una parte. Entonces, la salud también es un rango, es decir, relativamente sano, no existe, porque el cuerpo, el ambiente, todo está en un proceso dinámico, entonces pues no está parado, ¿vale? Todo el mecanismo, todo esto no está parado. Entonces tiene un rango, es decir, dentro de ese margen podemos considerar que
tiene buena salud, no tiene problema. Entonces, a nivel energía de tipo yin y de tipo yang, podemos ver que se puede modificar un poco, se puede bajar un poco el yin, se puede subir un poco el yang, pero si no supera las dos líneas de llegar a una insuficiencia exceso, podemos decir un equilibrio de yin y yang. Pero si quiere conseguir 100% todo en una línea, muy difícil. ¿Vale? Eso primero, la idea de salud de medicina china. Y luego podemos observar pues si el yang supera la línea de exceso, entonces ya tiene un exceso de yang. Podemos decir lo que se manifiesta es una hiperactividad, de actividad en diferentes aspectos. Por ejemplo, tiene fiebre, tiene mucha sed, pues la cara roja, los ojos también enrojecidos, ¿vale? Puede tener exploración excesiva, ¿vale? O el estreñimiento, todo eso es un exceso de yang, ¿vale? Pues, calor, fuego, de ese tipo, ¿vale? Y también, pues, si tiene un exceso de yin, en este caso será hipofunción. Será una hipofunción, que es al contrario que el exceso de yang, ¿no? Una hipofunción. Podemos ver que lo que se nota el paciente es frío en las manos, en las extremidades, también puede tener dolor, ¿vale? Frío, cojera, pues tiene dolor. A la orina suele ser más abundante, gradas, o diarreas en muchas ocasiones, por ejemplo. Entonces, eso todos son lo que vamos a aprender cómo se explica la teoría de Yin Yang y medicina china. Ahí estamos hablando a nivel general. La persona tiene exceso de Yang, que tiene exceso de Yin, a nivel general. Luego lo vamos a concretar en los órganos. Ahí lo voy a pasar rápido. Y también pueden haber insuficiencias. Ahora vamos a ver los 5 elementos. Después de pasar la teoría de Yin Yang, ahora pasamos a los 5 elementos. Eso también es una teoría muy importante y tiene muchas reglas interesantes y luego relaciones entre los órganos, entre todas las relaciones. Creo que todo el mundo lo conoce. Todo el mundo conoce la madera, fuego, tierra, agua. Es un poco diferente que el concepto griego, pero aquí no entra bien todo eso. Son 5 elementos, 5 elementos de medicina china, son esos 5 elementos, ¿vale? Madera, fuego, tierra, agua. Y luego vamos a ver la característica de cada elemento, a lo que se presenta, porque como he dicho que la teoría es como la filosofía china antigua. Entonces, primero la gente observa cómo es la madera, ¿vale? Que se crece, se asciende, desbloquea, extensión, etc. Y luego se simula en los órganos del ser humano, ¿vale? El fuego lo mismo, y luego se relaciona, se simula con un órgano nuestro para desarrollar la teoría, ¿vale? Bueno, y luego también la relación entre la generación, el control, todo esto viene de la observación de la naturaleza. Entonces, lo que he dicho, que la aplicación de los 5 elementos lo utilizamos en todos los aspectos también. Aquí ahora vamos a ver la madera está relacionada con hígado vascular, ¿vale? Es decir, es por propio carácter y función de ese órgano que se estimula, es como la madera, tiene que ser como la madera. Entonces, hígado es la madera. Y luego el fuego, lo que hemos dicho, que quema, genera calor, empuja, activa, entonces es el corazón. Aquí podemos ver que hay un órgano y luego otro órgano que lo llamamos son parejas. Son parejas de órganos de ensañas. ¿Vale? Eso es la relación entre los elementos de la naturaleza y luego nuestro órgano. ¿Vale? Y luego también tiene, por ejemplo, lo que hemos dicho, el corazón se abre, su orificio, su puerta, en la lengua. ¿Vale? En la lengua, como y luego también está relacionado con el sabor de la mano
y con la estación de verano, cada órgano, cada elemento tiene una reacción con esta. Y luego podemos ver que hay las flechas, los circuitos, todo esto. Esto es una generación y luego las contras, ¿vale? Podemos ver la generación de contras. Lo podéis pensar porque la madera genera fuego, ¿no? Que es muy fácil para imaginar. Todos son reglas de la naturaleza, que lo hemos resumido en los 5 elementos. Luego relacionamos con nuestros órganos. También los órganos también, aquí podemos ver que, lo he dicho, direcciones, estaciones, colores, sabores, ¿vale? Y luego lo que los orificios que se reaccionan, ¿vale? Otros tejidos del cuerpo y las emociones. Por eso esta teoría también es muy interesante. Lo vamos a desarrollar en teoría básica, ¿vale? Después, es decir, después de aprender esa teoría de los 5 elementos, después ya podéis practicar un poco y empezar a explicar cosas que podéis observar tanto como en la naturaleza como en nuestro cuerpo. Lo que se puede, digamos, lo que se puede simular a través de esta teoría. Por ejemplo, una persona que se enfada fácilmente o tiene mucha ira, ¿vale? Podemos decir está relacionado con el hígado. A lo mejor viene el hígado, lo llamamos bloqueado, es decir, tiene que ser como desarrollado como una manera, un algo para crecer, para su crecimiento, pero si no lo puede llegar a ser con esa condición, se bloquea y luego se acepta a nivel emocional. Puede ser que irritabilidad, por ejemplo, pues está fácilmente. ¿Vale? Y luego pongo otro ejemplo. Por ejemplo, a una paciente o conocido que si tiene acúfeno o hipoacusia, por ejemplo, no hipoacusia, problemas de audición, como el riñón, ¿vale? Podemos observar aquí en la última columna, el riñón se abre su orificio en los oídos y podemos decir, oh, a lo mejor está relacionado con el riñón, a lo mejor habrá que tonificar el riñón, también los problemas de huesos, de articulaciones, ¿vale? Entonces pensamos, está relacionado con este órgano, es decir, vamos a ver este mundo de una manera diferente aplicando esa teoría. Y luego los sabores también son interesantes, es decir, en principio ese sabor, por ejemplo, el dulce, si no lo consume de una manera inadecuada, un poquito de dulce, para el vaso de estómago sí que le gusta, pero claro, cuando consume de una manera excesiva sí que le va a hacer daño. Es lo mismo lo que explicamos de las emociones. Es que las emociones, si es adecuada, digamos, es buena para este órgano, pero cuando llega a una manera excesiva, claro, va a perjudicar a sí mismo. Vuelvo con el ejemplo de las iras, enfados, ¿no? De madera. En ese sentido, es decir, cuando quieres expresarte, ¿vale? De una manera adecuada, lo tienes que decir. Cuando quieres decir algo, puedes decir, no hace falta callarte, ¿vale? Es decir, si no dices nada, eso se lo guarda por dentro. A largo plazo también puede causar un problema emocional, ¿vale? Pero si lo hace de una manera excesiva, claro, ya inspira enfados. Pero lo que hace falta tener es coraje, es decir, cuando quiere expresarse lo puede hacer correctamente, ¿vale? La alegría es lo mismo, ¿vale? Una alegría adecuada, digamos,
de manera excesiva es buena para el corazón, pero si llega una alegría excesiva, en muchos casos que hemos visto, bueno, películas o novelas, tiene mucha alegría, claro, hace daño, perjudica el corazón. Hemos visto muchos casos de, por ejemplo, los de ictus o de infarto, ¿vale? Por una alegría, a veces por una alegría excesiva. Voy a seguir un poquito. Vale. En biología, aquí quiero introducir un poco la biología de medicina china. Nosotros hablamos que dentro tenemos nuestra energía defensiva, por dicho, la energía nos ayuda en enfrentar de todos los factores patógenos externos que nos pueden afectar. Los factores climáticos, por ejemplo, últimamente hace mucho frío, entonces hay gente que se constipa, hay gente que no. Entonces depende de qué, si el ambiente es lo mismo, depende de cada uno si está fuerte de chance, llamamos el chance. Entonces la idea será aumentar esa energía para protegernos. Pues se puede simular un poco con una como la defensa. ¿Vale? La defensa podemos entender en esta manera, pero lo llamamos en otra manera, no chance. Y luego hemos dicho que hay factores climáticos y luego hay factores infecciosos, por ejemplo, COVID, este tipo de virus o bacterias, esos son factores infecciosos. Antiguamente, claro, la gente no sabía, los chinos no sabían decir que es un virus, que es una bacteria, más de 1000 años, pero sí que sabe que es algo epitémico, entonces pone como factores infecciosos. Los factores emocionales, lo que hemos dicho antes, que estas emociones, si son adecuadas, es bueno, es sano para el órgano, corresponde, pero si está de una manera excesiva, afecta el propio órgano y luego a largo plazo puede desencadenar enfermedades emocionales. ¿Vale? Y luego factores alimentarios también, la dieta, lo hemos dicho que es muy importante, lo que podemos controlar, la dieta un poco. Luego traumatismo es otra parte y luego lo de flema, estasis de sangre, eso ya son conceptos de medicina china. ¿Vale? Los factores climáticos, quiero decir, eso también es un poco los pensamientos de medicina china, es decir, por ejemplo, el viento existe en todas las estaciones, es decir, siempre corre el viento, pero claro, ¿cómo sabemos que hay viento? ¿Vale? Pues se ve que se mueven las hojas, los árboles, ¿vale? Entonces también utilizamos este concepto como pues si vemos algún movimiento involuntario de una persona, también lo simulamos. Viento, tanto puede ser viento externo o viento interno. No sé si me explico. Es decir, lo de la medicina china, lo que hacemos, la teoría, muchas teorías vienen de la naturaleza. Es decir, tú estás viendo que se mueven las hojas, los troncos de algo, y tú sabes, existe viento. No, el viento no se ve, no se ve directamente, pues se siente y se ve sus influencias. El cuerpo del ser humano es lo mismo. Cuando vemos a alguien que tiene autismo, o los de Parkinson, o los de problemas existenciales, entonces tú no ves lo que tiene, lo llamamos viento, eso no lo ves, pero sí que ves esos movimientos involuntarios. Eso mismo que hemos visto árboles, las hojas, árboles. Entonces, desde ahí hacemos un diagnóstico. Es diferente que
Es diferente que medicina occidental. Medicina occidental más bien es decir, tenemos que buscar el diagnóstico, tenemos que a ver si se comprueba con todos los criterios, tenemos que hacer las pruebas. Es diferente. Yo creo que está bien si se puede combinar las dos medicinas, será súper guay. Es decir, con las dos filosofías para llegar al mejor diagnóstico y tratamiento. Además, como medicina china tiene esta ventaja, es decir, no hace falta llegar hasta cuál es la etiología, cuál es la causa, cuál es el diagnóstico, si se coincide o no se coincide con los criterios, etc. Si no tiene diagnóstico, no tiene tratamiento. O te mandan a tratamiento más o menos que a lo mejor no sirve para este caso. Medicina china no hace falta llegar a este punto, como podemos observar en COVID, desde el principio que no sabemos por esta virus, no lo sabíamos, solamente observamos síntomas, signos del paciente. Entonces, con esto ya es suficiente para medicina china, hacer diagnóstico de síndromes y luego tratamientos. ¿Vale? Entonces, yo digo que es una ventaja que tenemos enfrentarte, por ejemplo, a una enfermedad nueva o de una enfermedad rara o de una enfermedad aún no tienes un diagnóstico, porque muchos pacientes llevan años de pruebas para tener un diagnóstico, pero si no lo tienen, no puede obtener su tratamiento. Pero medicina china y la primera ya podemos empezar. Si tenemos un paciente, ya podemos empezar, porque tenemos todos los datos que necesitamos. Lo que yo he dicho a través de los 4 medios diagnósticos, pero muy importante, esa fase de diferencia de síndrome lo vais a estudiar también y luego ya podemos llegar sacar el síndrome, ya tenemos principios terapéuticos, ya podemos empezar a tratar el paciente ya. Entonces, la ventaja que tenemos. ¿Vale? ¿Tenéis preguntas? Sí que ha hecho una pregunta, creo que ha hecho una pregunta, ¿no? No sé contestar. No sé si tenéis más preguntas y os voy a dejar el correo y el número de Pablo, ¿vale? Que es nuestro director de la escuela y aquí bueno, he preparado mucho para esta charla, pero yo creo que no hace falta explicar todo, más o menos para que luego lo vais a estudiar, en la escuela. Lo vais a estudiar en la escuela con más detalles y cualquier asunto sobre la escuela lo podéis consultar y yo creo que ya está. Pues lo dejamos aquí. A ver, hubo cualquier duda. A ver, os voy a dejar en el chat, a ver, el correo de Pablo. Y el número. Vale. Y también podéis venir a visitar la escuela y la clínica en presencial, lo tenemos aquí en Valencia. ¿Vale? Pues muchas gracias. Hasta luego.